con Mari. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, Pastor, muy bien, gracias. Ustedes ya están listos hoy para la noche, ¿verdad? Sí, claro, estamos esperando con ansias que sean las 7 para poder conectarnos y alabar juntos al Señor. Así que estamos súper felices que hoy va a ser la cadena de adoración. Súper chévere. Mari, yo te voy a dejar sola para que puedas empezar a compartir lo que el Señor te ha dado, ¿ok? Perfecto. Listo. Bueno, amigos, la semana pasada fue Pesaj y nosotros sabemos que Pesaj y Pascuas tienen que ver una cosa con la otra, ¿no es cierto? Porque Jesús estuvo en Pesaj antes de que fue entregado y todo eso todo fue el tiempo de Pesaj. Entonces, no hay una coincidencia de que Pascuas y Pesaj estén tan juntos, que nosotros hasta el sábado, o mejor dicho, hasta el domingo, seguimos festejando Pesaj. Y ese tiempo es un tiempo muy especial para los judíos, fue un tiempo sumamente especial para Jesús, y ahí fue donde Jesús murió. Interesante, ¿no? Nos acordamos de los dinteles que fueron rociados con la sangre de cordero. ¿Y qué hizo Jesús en Pascuas? Murió en la cruz, derramó su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Para que ese ángel de la muerte pase al lado nuestro y no nos lleve o nos mate, sino para que tengamos vida eterna en Jesús. Entonces es tremendo lo que Jesús hizo por nosotros en este tiempo de Pascuas, en este tiempo de Pesaj, y queremos celebrarlo juntos. Así que les vuelvo a animar que realmente se unan con nosotros en esta cadena de oración y de adoración hoy a las 7 de la tarde, porque estamos alabando y celebrando a Jesús. Yo me puse a pensar, hemos hablado la semana pasada de Pesaj, qué significa todo eso. ¿Y cómo no vamos a hablar sobre Pascuas en este tiempo tan especial? Así que les he traído algo y lo voy a hacer grande primero para después compartirlo. A ver, aquí lo ven. Y yo busqué una imagen de la cruz. Y yo sé que para nosotros muchas veces la cruz la tenemos colgada, como dije, en la cadenita. Es una cosa bastante romántica, se ve bonito, se hace muy fácil porque hace esos palitos. Pero la cruz para Jesús representaba otra cosa. No era algo romántico, no fue algo que le emocionó de tal manera que no podía esperar hasta subirse a la cruz, sino la cruz para Jesús fue algo terrible. Y vamos a ver al comienzo un poquito qué significaba la crucifixión en este momento y en ese tiempo. No sé si tú sabes, pero hasta el día de hoy hay en algunos países crucifican a personas todavía. Y es una muerte muy, muy horrible. Entonces yo puse lo más horrible, se convirtió en lo más poderoso. Vive en el poder completo que te dio la muerte de Jesús en la cruz. Así que vamos a ver juntos, si encuentro mi mouse, acá está, ¿qué era la crucifixión? Y me puse a buscar en internet, así nada de la Biblia, ¿no? Así bien concreto. Y ahí en internet decía que la crucifixión es un método antiguo de ejecución que sigue siendo usado en la actualidad, donde el condenado es atado o clavado en una cruz de madera o entre árboles o en una pared, normalmente desnudo y dejado allí hasta su muerte. Esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada en la Roma antigua y en culturas vecinas del Mediterráneo. Métodos similares habían sido inventados por el Imperio Persa. En la crucifixión, los condenados sufrían una muerte lenta por sofocación. Eso es algo que el pastor Rubén también nos ha explicado ya varias veces, porque el problema es que cuando tú estás colgado en una cruz, que tú ya no puedes levantar el pecho para llenar los pulmones de aire, si no te cansas y te sofocas. El cuerpo era mantenido ahí para que fuera devorado por los buitres y otras aves. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal,
sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. Interesante, ¿no? Entonces yo creo que después de haber leído esto, cambia un poquito nuestro entendimiento y nuestra visión de esa cruz romántica. Justo por eso yo también busqué una imagen para el comienzo que no sea una cruz ahí en el monte hermosa, sino que realmente nos muestra lo cruel que era. Y leemos en Juan 12:27 que Jesús dice lo siguiente: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Entonces acá vemos que Jesús tiene muy presente por qué vino a la tierra, por qué vino a este mundo. Fue para morir por nuestros pecados. Pero acá dice, mi alma está muy entristecida. Eso significa que no estaba alegre de irse a la cruz, sino realmente fue horrible para él. En Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esa representaba. Ahora está sentada en lugar de honor junto al trono de Dios. Acá también vemos que fue una vergüenza, como también lo hemos leído en la definición antes, ser crucificado fue una vergüenza. Porque normalmente, y como también sabemos de Jesús, lo han colgado desnudo. Nosotros no sabemos si tenía la toga y toda moderna que nosotros normalmente vemos cuando Jesús está crucificado en la iglesia católica, o un crucifijo o algo así, o en las películas. Muy probablemente estaba totalmente desnudo. Pero él sabe, y él sabía lo que nos esperaba a nosotros con el hecho que él fuera crucificado. Y por eso, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Tremendo, ¿no? El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Esa cruz, ese instrumento de tortura, ese instrumento de matar a alguien, es el poder mismo de Dios. Tremendo, ¿no? Y para comenzar, yo en estos días hablé con varias personas y estábamos hablando sobre, bueno, hablamos acá en la casa, hemos hablado sobre cómo era antes, cuando la gente cometía pecados, cómo los judíos antes quedaban salvos, cómo podían limpiarse de su pecado, cómo el Señor les perdonaba y cómo eso cambió con la entrega de Jesús, esa entrega tan preciosa, ese sacrificio que dio, como hemos leído, que fue tan horrible, pero Jesús no se guardó nada, sino se entregó por completo. Entonces vamos a leer qué es lo que la gente tenía que hacer antes. Si tú te interesa eso, puedes leer el libro Levítico. Y la verdad, sinceramente, a mí siempre me parecía aburridísimo porque todo el libro está lleno de un sacrificio después del otro. Y si has hecho eso, tienes que hacer ese sacrificio. Y si has hecho eso, y no es entrega una palomita, no, te lo enseña y te lo dice muy detalladamente qué es lo que se tiene que hacer. Así que vamos a leer una parte juntos, una partecita nomás. Y acá dice en Levíticos 4, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, de esta manera debe proceder con aquellos que pecan involuntariamente. Eso significa que hasta has pecado sin quererlo, al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Ojo, un becerro sin defecto. Eso significa que era un becerro especial. Costaba más dinero que los otros. Tú lo tenías que cuidar. No era cualquier cosa que tú le podías entregar al Señor. Al Señor, me sobró una gallina. No, el Señor quería un becerro y uno perfecto, sin defecto. Y eso por un pecado involuntario. Les hago, ¿no? Debe llevar el becerro del Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Luego, el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces antes del Señor delante de la cortina interior del santuario.
Después el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar, del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que está en la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con las grasas que lo rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace de ganado que se presenta como ofrenda de paz y quemarlo sobre el altar de la ofrenda quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonial puro. Perdón, acá se me fue. ¿Ok? Allí sobre el monte de las cenizas lo quemará sobre un fuego de leña. Entonces nosotros vemos acá que el Señor es muy específico cómo quería que nosotros o el pueblo de Israel en esa época presente su sacrificio, cómo lo tenía que hacer. Ahorita hemos leído unos versículos porque ese capítulo sigue sobre cómo tiene que seguir el sumo sacerdote presentando esa ofrenda. Tiene más o menos 35 versículos ese capítulo, detalladamente cómo tienes que hacerlo, qué tiene que presentar, dónde lo tiene que llevar, cómo lo tiene que hacer. Fue mucho trabajo, fue mucho tiempo, no fue un Señor, perdón, sorry, y ahí se terminaba, sino fue una entrega tremenda. Y de ahí llegó Jesús. Y Jesús hizo algo mucho más fuerte que eso, porque se entregó a sí mismo. Y esa muerte no fue barata, esa muerte no fue linda, esa muerte no fue romántica, sino fue horrible. Quizás algunos de ustedes conocen la película La Pasión, que muestra un poquito cómo puede haber sido, pero creo que ninguna película puede llegar cerca de cómo fue. Y Jesús se entregó en una muerte tan atroz, ¿por qué? Porque quería vernos salvos. Entonces no fue una cruz bonita, no fue una cruz romántica, no fue algo hermoso o algo lindo, fue horrible. Entonces yo creo que nosotros, por un lado, tenemos que ser mucho más conscientes que Jesús hizo en la cruz por nosotros y por su muerte tan horrible, nosotros podemos ser salvos. Y nosotros, por el perdón que recibimos al pedir perdón, podemos ser salvos, podemos quedar libres de nuestros pecados. Y me puse a investigar un poquito qué poder tiene la cruz hoy en día en nuestra vida. ¿Qué poder tiene la cruz y qué promete ese sacrificio que hizo Jesús para nosotros hoy? Una cosa es vida eterna y la redención de nuestros pecados, pero hay más cosas. Entonces lo quiero ver junto con ustedes y lo vamos a ver en diferentes partes. ¿Qué significa la cruz para nosotros? Y leemos juntos Romanos 5, 6 al 11, que dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué pasó ahí en la cruz? Ahora somos salvos de la condenación de Dios. Fuimos hechos amigos de Dios y otra vez somos salvos. Fuimos hechos justos a los ojos de Dios. En Romanos 5, 15 al 17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio del otro hombre, Jesucristo.
El resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Ojo, somos justos aunque somos culpables. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todo lo que Él recibe vivirá en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, Dios nos regaló su perdón y su justicia a través de la muerte de Jesús en la cruz. Fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Lo vemos de vuelta. Vivimos en victoria sobre el pecado y la muerte. Eso significa que a través de la muerte de Jesús en la cruz, tú tienes perdón y justicia, aunque no te lo merezcas, aunque has sido culpable de las cosas que has hecho, Dios te regala su perdón y su justicia. Tremendo, ¿no? Después, fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Eso significa que cuando Dios te ve a ti, ve una persona justa. Increíble, ¿no? Te ve justo. ¿Por qué? Porque Jesús lavó tus pecados con su sangre. Y después también vivimos en victoria sobre el pecado y la muerte. Eso significa que tú tienes victoria sobre tu pecado. Tú ya no tienes que pelearte con ese pecado y decir, ¿cómo puedo? Ya no puedo más. O con enfermedades o algo así. No, porque Dios te dio la victoria sobre tu pecado y sobre la muerte a través de Jesús en la cruz. Jesús se volvió nuestro Señor, como lo podemos leer en Romanos 14:9, donde dice Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, es tremendo. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya no tenemos tanto tiempo, pero encontré tantas cosas que me parece increíble. Podemos experimentar paz y sanidad, como lo leímos en Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Eso significa que a través de la muerte de Jesús tú tienes paz y tú tienes sanidad. Somos declarados justos, según Romanos 3:25. Podemos tener una relación correcta con Dios. Interesante, ¿no? Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ya no somos condenados, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. El pecado perdió su poder en nuestra vida, ya no somos esclavos del pecado, como dice Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Quebrantó el poder del diablo. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que el poder del diablo tenía el poder sobre la muerte. Acá vemos de vuelta, todos los puntos que acabamos de decir. Fuimos hechos justos a los ojos de Dios, somos salvos, podemos tener una relación correcta con Dios, fuimos hechos amigos de Dios, fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ya no somos condenados, Dios nos regaló su perdón y su justicia, Jesús es nuestro Señor, el pecado perdió su poder en nuestra vida, vivimos en victoria sobre el pecado y la muerte, tenemos paz y sanidad en nuestra vida, ya no somos esclavos del pecado, somos salvos de la condenación de Dios, quebrantó el poder del diablo y somos declarados justos. Todo eso pasó en la cruz. Increíble, ¿no? Así que yo los invito en esta mañana o en esta tarde y comenzando esta Semana Santa hoy con el Jueves Santo, agarremos este poder de la cruz para nuestra vida. Donde te falta paz, donde te falta sanidad, donde tú siempre te condenas a ti mismo, agárrate del poder de la cruz y todo lo que Jesús ya hizo por ti. Agárrate de eso. Y a mí me pareció tremendo investigarlo. Hay más versículos todavía, por el tiempo no nos da.
Pero es increíble todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, todo lo que nos da. Y no es una cosa pequeña, sino nos dio todo lo que necesitamos en la muerte, en su muerte en la cruz. Lo vuelvo a poder poner acá, quizás lo quieres volver a ver. Y todo escrito en la Biblia, increíble, ¿no? Así que, ¿cómo tú puedes agarrar todas esas cosas? Muy simple, entregando tu vida a Jesús. Entregando tu vida a Jesús, aceptando su muerte en la cruz. Aceptando lo que Él ha hecho por ti. Y si tú estás aquí y dices, yo quiero tener eso. Yo quiero heredar todo eso que Jesús prometió a través de su sangre, a través de su muerte en la cruz. Yo me agarro de eso, yo quiero hacerme uno con eso. Yo quiero tener eso, yo quiero ser hecho justo en los ojos de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero tener ese perdón y esa justicia en mi vida. Quiero tener victoria sobre mi pecado y la muerte. Yo quiero ser salvo de la condenación de Dios. Yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. Yo quiero tener paz y sanidad en mi vida. Yo quiero que el poder del diablo se quebrante sobre mi vida. No quiero ser condenado. Quiero dejar de ser esclavo del pecado. Quiero ser declarado justo. Si ese es tu caso y tú quieres eso, vamos a orar juntos. Y lo que tú puedes hacer es entregar tu vida a Jesús. Decir, Jesús, el día de hoy yo acepto tu victoria en la cruz y yo acepto tu muerte en la cruz como la victoria sobre mi vida. Así que si tú quieres hacer eso, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, que oremos juntos y que tú te agarres eso para tu vida. Entonces, ahí en el lugar donde estás y quieres hacer esa oración, yo te invito a que cierres tus ojos y que repitas después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu muerte en la cruz. Y Jesús, te doy gracias que por tu muerte en la cruz yo tengo vida eterna. Y en esta mañana yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos los pecados que cometí. Y te doy gracias, Jesús, que tú te entregaste por mí cuando yo todavía era malo, cuando yo todavía era pecador. Y gracias que a través de tu muerte yo tengo victoria sobre el pecado. Yo puedo ser salvo. Yo puedo ser amigo de Dios. Yo puedo tener una relación contigo. Y puedo ser inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si tú quieres tener estos versículos o algo así, escríbenos, les pasamos esa presentación si quieren para tener esos versículos, si los quieres proclamar. Pero yo te invito, entrando en esta Semana Santa, agarrémonos de esa victoria tremenda que Jesús hizo en la cruz por nosotros.